Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro octavo capítulo de nuestra quinta temporada del podcast Tiempo de Bienestar. Como siempre, los estudios de Ciro un Elefante. Y antes de que comencemos, quiero invitarlos cordialmente a que se suscriban, nos sigan en nuestras redes. Recuerden que nos pueden ver en Instagram, en Spotify y en YouTube para que vean los capítulos que hacemos con todo nuestro cariño para que a ustedes les sirva y tengan una mejor calidad de vida. Hoy día vamos a hablar de un tema bien interesante. Vamos a hablar de la devolución, de lo que significa una operación cerebral vigil, un tema bien ahí peliagudo, ¿eh? Y tenemos una súper experta y una gran amiga más, ¿ya? Un gusto en tenerte acá, la vamos a presentar, se llama Karina Sandoval León, ¿ya? Ella es fonoaudióloga y necesito necesariamente leer algo porque es un título muy largo, de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación, ¿lo dije bien? Sí, Del Hospital Barros Luco. Un gusto tenerte acá, Karina. muchas gracias por la invitación. Qué rico tenerte. Y para empezar un poco, cuéntanos un poco de ti, qué es esto de trabajar en el hospital, un hospital de larga data, de mucho Mm. conocimiento, en esta unidad de medicina física y rehabilitación. Cuéntanos un poco cómo llegaste a eso, cuál es tu recorrido, qué hacen en el lugar. ¿Mm? Mm. Bueno, yo soy fonoaudióloga del Servicio de Neurocirugía, pertenezco a la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación del Ujú, Hospital Barros Luco. Bueno, ingresé al hospital en el año 2015 y pasé distintas etapas porque conseguir un cargo como fonoaudiólogo es difícil. Primero partí como en la universidad y después ya logré tener mi cargo estable en el ujú, hospital. Lo que yo hago es rehabilitar a personas que tienen trastornos de la deglución o de la comunicación debido a una secuela comunicativa. Por ejemplo, personas que tuvieron un accidente automovilístico y quedaron con un traumatismo craneoencefálico, personas que tuvieron o que tienen un aneurisma cerebral que tiene que ser operada o a lo mejor se reventó el vaso sanguíneo y ingresó de urgencia al hospital, personas que tienen tumores cerebrales, personas que tienen lesiones medulares. Hay diversos casos en el hospital que nosotros trabajamos. Y aparte de eso, no solamente sigo pacientes hospitalizados, sino también pacientes ambulatorios. ¿Ya? Entonces, los acompaño en mm. todo su proceso hasta la reinserción laboral en muchos casos. Qué bonito el trabajo. ¿Y quién forma tu equipo, Karina, para que la gente sepa quiénes son Mm, los profesionales que están ahí en mm. esa pelea ardua de lo que significa la rehabilitación y la reinserción laboral, que es muy importante? Claro, o sea, dentro del equipo de profesionales está el neurocirujano, las enfermeras, los técnicos, la kinesióloga, la terapeuta ocupacional, los fisiatras, la trabajadora social, los nutricionistas, donde se forma un equipo interdisciplinario en función del paciente con la finalidad de tener propuestas de rehabilitación a corto o a largo plazo, y que la persona se vaya lo mejor posible, favoreciendo su calidad de vida. Súper. Y Cari, el equipo en que ustedes trabaja principalmente con personas adultas. ¿Mm? Sí, así es, trabajamos solamente con personas adultas y también jóvenes, o sea, de chicos de 15 años, 18 años llegan igual al servicio, Ujú. y personas hasta los 100 años, hemos tenido casos Tiene- así también. tiene también personas Mm, mayores. ¿Y cómo llega la gente ahí? mm. Porque el hospital tiene ciertas zonas que cubre, ¿ya? Para que la gente sepa. ¿Quién puede recurrir al Hospital Mm. Barros Luco? Sí, bueno, el Hospital Barro Luco es un hospital de alta complejidad médica, es uno de los más grandes de Chile Sí. y recibe pacientes del Servicio de Salud Metropolitano Sur. Eso quiere decir que son pacientes de la comuna de San Joaquín, San Miguel, San Bernardo, El Bosque, Buin, Paine, y otras comunas. Por lo tanto, hay una diversidad de casos clínicos impresionante. Hay muchos servicios los cuales llegan pacientes y cada profesional fonoaudiólogo cumple un rol específico en los servicios determinados. Entonces, es harta la demanda. Exacto, Es muchas. harta la demanda. Mira qué interesante. Bueno, vamos a entrar Mm, en temática y te hacer algunas preguntas para que tú nos vayas contando un poco cómo es esto. Partamos con la primera, ¿ya? ¿Cómo podemos definir el concepto de deglución? ¿Ya? Y habitualmente uno habla de alimentación, de mm, deglución, ¿son sinónimos, no son sinónimos? ¿Cómo podemos hacer para mm. que la gente entienda lo que es alimentarse y lo que es deglutir, Cari? Claro, bueno, la deglución en sí es un proceso neuromuscular que tiene como función llevar el alimento, la saliva, los medicamentos, desde la boca hasta el estómago, con la finalidad de tener la seguridad y la eficiencia necesaria para proteger la vía aérea, ¿ya?
está coordinada por múltiples estructuras anatómicas que se comunican entre sí para llevar el proceso de la mejor forma posible. No es sinónimo de alimentación, eso es súper Ya, importante sí. considerar, ¿ya? No, o sea, forma parte de la alimentación, sí, pero la alimentación tiene una visión mucho más global, ¿ya? Es integral, está relacionada con la posibilidad de que la persona prepare el contexto de cómo se tiene que alimentar, ya ingiere el alimento correspondiente, tiene mucha influencia de la sociedad, de la cultura y del aporte nutricional que tenga la persona, ¿ya? Pero no es sinónimo de alimentación la deglución, ¿ya? Sino que forma parte la deglución y la nutrición del proceso alimenticio de la persona. Y algo súper importante que tenemos que considerar, que la alimentación debe ser visto como un acto humanitario que tiene que ser confortable y satisfactorio para todas las personas. Eso sí. Qué relevante eso, porque Mm, claro, seguramente dentro de tu casuística tienes que tener muchas mm, personas con trastornos de deglución. Bueno, ahí nos vas a dar algo muy mm. interesante al final del capítulo, ¿eh? Y lo que tú describes, porque la gente Mm, piensa que solamente dar comida, exacto, pero tiene que ser un proceso placentero, así agradable. es. Nosotros nos Mm, juntamos alrededor de una mm, mesa, tal ¿ya? cual. Sí, Entonces, es muy triste ver casos de familias que se sientan a la mesa a almorzar, por ejemplo, y está su familiar con una sonda en la nariz y no tiene permitido alimentarse. Entonces, es un trabajo bien importante de educación familiar y al personal médico, de que si el momento de que la persona puede comer y está permitido porque el fonoaudiólogo lo evaluó, ese momento tiene que ser lo mejor posible, o sea, tiene que estar bien posicionado, tenemos que asistirlo en el caso que lo requiera. em, y posteriormente cumplir con los requerimientos como por ejemplo después de comer me tengo que hacer el aseo de la boca correspondiente, que esas son cosas que de repente se olvidan, pero son bastante relevantes y, y- y son, están relacionadas con la dignidad de la persona también. exacto. Y dentro del servicio donde tú trabajas, ¿tú dirías que un alto porcentaje o la totalidad de las personas que llegan tienen algún trastorno de glutatorio? Así es, muchas personas con las que trabajo tienen trastornos de la deglución. De hecho, hay pacientes que a lo mejor no tienen una derivación de fonoaudiología para evaluar deglución propiamente tal, pero si yo los observo que tienen un collar cervical y están en una posición de menos de 20 grados en la cama y tienen que comer y no pueden mover sus brazos, ahí es donde yo también intervengo en relación a la educación del técnico de enfermería o de la familia en este caso para que la alimentación sea lo más confortable posible según la indicación médica que está permitida también, ¿ya? Porque hay collares cervicales que no se pueden retirar porque a lo mejor el paciente no se ha operado o la posición de la cama no tiene que ser más de 30 grados porque se pueden alterar funciones y puede ser letal para el paciente, Ujú. ¿ya? Entonces, por lo menos que ese momento sea grato para él, ¿ya? Sí, claro que es importante que la Mm, gente sepa que el equipo en general se preocupa de eso y claro. cuando uno les da Mm, alguna sugerencia o algunos mm, datos específicos de cómo alimentar, está buscando mm, justamente eso, que sea una claro, actividad placentera y segura, tal cual. evidentemente. Te hago una segunda pregunta, Cari, ¿ya? ¿Cuáles son los procesos, las etapas que están involucrados en la dilución para que la gente sepa? Porque piensan que la dilución es echarse cosas a la boca, pero esto Mm. parece que es mucho más complejo. ¿Le podemos explicar un poco a las personas cómo funciona esto? Sí, claro. Bueno, las etapas de la deglución está conformada la etapa anticipatoria oral, ya que es una etapa que no es que el alimento esté en la boca, sino que es el transcurso que el alimento llega a la boca, ya es como la persona mira el utensilio, cómo toma la cuchara y lleva el alimento a la boca, y cuando ya pasa eso y tiene esa sensación no sé, pienso en un pollito asado con papas fritas, en un limón que cae a una ensalada de lechuga y tengo esa sensación y ese apetito y me lo imagino, todo eso es la etapa anticipatoria oral, ¿cierto? Entonces yo tengo la motivación de poder comer. Cuando el alimento ya está dentro de la boca, tenemos otra etapa que es la preparatoria oral, ya que el alimento es mezclado con la saliva, se forma el bolo alimenticio gracias al proceso de masticación y posterior a eso se propulsa el bolo, que ahí está la fase oral, ya que comienza una nueva etapa que es la fase faríngea, donde se activa la respuesta motora faríngea, o sea, la persona tiene un movimiento en la garganta, ¿cierto? Que uno observa
con la finalidad de que proteja la vía aérea, el complejo oído-laringio en este caso, y que el alimento ojalá ingrese al esófago, que es donde tiene que ir, que también hay parte otra etapa que se llama etapa esofágica, hasta llegar al estómago por movimientos peristálticos del Mm. esófago. ¿Y eso cuánto tiempo dura o depende de lo que yo coma? Mm, ¿Cómo podemos manejar eso? Porque claro, aquí hemos hablado de personas mayores, mm, antes de que entráramos tú hablabas de lesiones modulares, de mm, gente que a lo mejor está en calidad de dependencia, está en un catre clínico o en su cama, porque no mm. todos tienen eso, o anda en silla de ruedas. ¿Cuánto es lo esperable? ¿Cuánto se debería demorar alguien en una ingesta segura? Mm. La verdad que eso depende de varias cosas. Una, de la causa de la patología de la deglución, ¿Mm? ¿ya? Si es que la llegara a tener, ¿ya? Otra, de la consistencia o la viscosidad y la textura del alimento que está consumiendo. O sea, por supuesto que nos vamos a demorar más en consumir alimentos sólidos que cosas líquidas, ¿ya? Claro. Y otra cosa en el posicionamiento en el que estamos cuando recibimos el alimento, ¿ya? Se dice de que una deglución efectiva, ya la respuesta motor-faríngea tiene que ser menos de un segundo, ¿ya? O sea, el proceso tiene que ser rápido, de cierta forma, ¿ya? Si vemos que un paciente a lo mejor se queda con el alimento en la boca, esos son signos de alarma, ¿cierto? Que nos dicen de que algo está sucediendo, que algo está mal, ¿ya? Pero depende mucho del caso en específico. Perfecto, perfecto. Y tú hablabas de esta primera etapa, ya, con el tema del COVID y la pérdida Mm, de la capacidad de sentir olores, ya, o no mm, sé, nos encontramos con personas que tienen problemas visuales que tampoco ven esto. mm, ¿Cómo manejamos una situación así? Porque no es tan importante como las otras que tú estabas describiendo. ¿Qué claro. pasa ahí? O alguien tal vez que está con un deterioro, estamos pensando en personas mayores, aquí hablamos de Mm, Alzheimer también, que claro, mm, ve la comida y la manda no sé dónde. mm, ¿Cómo manejamos eso que es angustioso para la familia de sí, no alimentar a la mm, persona que quiere o que está cuidando? ¿Cómo podemos claro. salvar eso un poco? Mira, la verdad que el trabajo no solamente es del fonoaudiólogo, sino que también del terapeuta ocupacional. Yo creo Mm, que los terapeutas ocupacionales cumplen un rol maravilloso en la alimentación. De hecho, las decisiones son compartidas y eso es súper importante. Nosotros no trabajamos solo, tenemos que escuchar al profesional y ahí en casos así como, por ejemplo, que no tienen olfatos por que tuvieron COVID, o a lo mejor el paciente no tiene la dentadura o no perfecto. puede a lo mejor mover su brazo o su manito en este caso para tomar el alimento. Los terapeutas ocupacionales ahí lo que hacen, por lo menos en casos así motores, tienen ayudas técnicas que son maravillosas, que potencian que la persona tenga la independencia necesaria, ya sea parcial o total, del alimento para que la alimentación sea satisfactoria, Mm, ¿ya? Pero yo insisto, o sea, el trabajo es colaborativo, sí. ya en esos casos. Mm. Y es importante que la familia Mm, esté capacitada. absolutamente, la familia tiene que ser educada. De hecho, yo soy pro familia, absolutamente. Yo hago terapias con la familia y creo que es súper importante. O sea, la familia se tiene que involucrar y la familia tiene que ser el coterapeuta. Y un coterapeuta tiene que hacer estrategias terapéuticas como nosotros las hacemos, porque por lo menos el tiempo que yo tengo para destinar para la rehabilitación es poco. Sí, pues, está muy Es acotado. poco. Entonces yo trato de dedicarme a lo que más pueda en casos que tienen una disfagia severa, por ejemplo, una persona joven que tiene mucho potencial de rehabilitación, pero ahí trato de educar mucho a la familia, de entregarle una pauta, de enseñarles qué ejercicios tiene que hacer para que la persona mejore. Y eso es fundamental. Ya lo mismo pasa cuando la persona vuelve a comer, o sea, la educación también tiene que estar ahí con la familia, o incluso cosas tan esenciales como explicarle qué le sucede en su cabecita, ¿ya? Sí. O por qué tienen un tubito en el cuello, o por qué tienen una cosa en la nariz o en la guatita, Mm, ¿ya? Esas cosas son súper relevantes, hay que explicarlas de una forma muy sencilla, pero todo eso le da tranquilidad también a la familia porque están asustados, o sea, ven a su familiar invadido y hay una responsabilidad atrás emocional súper fuerte, o sea, muchos de ellos tienen que dejar de trabajar, no saben a mm, qué lugar se puede ir la persona, tal vez no lo pueden cuidar en la casa, tienen que tener un gasto económico extra que no lo tenían presupuestado antes, sí. ¿ya? Hay muchas variables en realidad, Mm, muchas variables como un caso a caso en realidad. sí. Mm. Te hago una tercera pregunta. ¿Qué condiciones pueden llevar a trastornos de la deglución?
¿Con qué nos podemos enfrentar? O desde lo que tú ves, ¿cuáles son así como situaciones? Dices, chuta, mira, pasó esto. Entonces yo Mm, creo que lo más probable, sabiendo que nosotros somos seres no muy predecibles, pero mm. uno puede establecer ciertas causalidades. Claro, o sea, la causa más asociada a disfagia es el accidente cerebrovascular. O sea, ya eso está descrito, lo sabemos. De hecho, hay programas específicos que cumplen la función de contratar al fonoaudiólogo para poder evaluar al paciente lo más rápido posible. Ya, eso está descrito, Sí. pero también hay otras patologías que sí, la persona puede tener trastorno de la deglución, por ejemplo, un paciente que tenga una lesión en el tronco encefálico. O sea, sabemos que deglución, voz, respiración, pucha, lamentablemente va a estar afectado, ¿sí? También otras lesiones, aneurismas cerebrales, un paciente que tuvo dependencia en intubación orotraqueal por ventilación mecánica, por más de 15 días consecutivos, que a lo mejor se extubó y no funcionó la extubación y lo tuvieron que volver a intubar. O sea, hay un daño estructural importante que sí o sí va a generar un trastorno de la deglución, Mm. ¿ya? También envejecimiento, ¿ya? Pacientes que a lo mejor hacen neumonías aspirativas, que no saben que son aspirativas y hacen fiebre y no saben qué ocurrió, a lo mejor tienen un tipo de aspiración silenciosa. Pacientes que tienen enfermedades neurodegenerativas, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad de Parkinson, son casos que sí o sí se asocian a trastornos de la deglución. Y la persona con un envejecimiento no patológico, Mm, ¿ya? Porque claro, pierde fuerza, ya pierde agilidad, está más lenta, mm, también tendría un problema glutorio, porque es una pregunta habitual que te dicen, pucha, mi abuelito ya tiene mm, 90 años, está muy bien de la cabeza, pero no tiene un cuadro como un mm. Parkinson o un cuadro neurodegenerativo, pero nos estamos dando cuenta que ya no quiere comer el trocito de carne, ya está dejando de lado el arroz. ¿Qué pasa ahí, Karina? Porque la gente pregunta un poco eso. Sí, o sea, la verdad que se puede ver a distintas causas. Ya, lo primero, que a lo mejor no cuenta con una prótesis dental, por lo tanto el alimento que le entregan no puede estar bien triturado y le va a costar mucho más tragarlo, se demora mucho más, es la persona que se va a quedar mucho tiempo sentado a la mesa porque no puede masticar lo que le entregan, ¿ya? O también empieza a presentar signos de alerta que son esperados también en el envejecimiento, están relacionados con una presbifagia y ya empiezan a tener problemas, por ejemplo, con el arroz. De hecho, una de las recomendaciones es sacarlo dentro del régimen los sólidos granulados y también fisiológicamente la musculatura cambia ya Claro. por la edad, o sea, eso es algo esperado y por lo tanto tienen que existir las adaptaciones correspondientes en este adulto mayor sano en este caso y educar también a la familia y prepararlos para poder identificar los signos de alerta en casos Perfecto. así. Vamos a hablar un poco de eso. Mm, Entonces ahí sería importante contar con este apoyo nutricional, porque sí. claro, si yo dejo de consumir proteína, Mm, porque la carne me resulta muy complejo, mm, tengo que suplementarme y ahí claro. como el consejo para la Y familia hacer es ante eso. y también hacer las adaptaciones del alimento. O sea, si Claro. la carne a lo mejor no se puede comer entera, tal vez puedo modificarla a una carne molida o pasarla, por ejemplo, a una carne más triturada. Yo siempre digo a la persona, mira, un puré con carne molida, Es delicioso. triturada con Sí. un juguito de carnecita. ¡Ay, qué rico! ¿Cierto? O sea, existen adaptaciones en la alimentación y ahora muchos avances y propuestas de modificaciones del régimen papilla que se conoce, ¿cierto? O régimen más blando para las personas. Perfecto, perfecto. Mm. Te hago otra pregunta. Tú estabas hablando un poco anticipando eso. ¿Existen banderas rojas que puedan indicar la presencia de un trastorno de glutorio donde la familia, es decir, chuta, ¿sabes qué? Tenemos que llevarlo o al neurólogo o al Ujú, fono o al nutri o al aquí. Algo está pasando, ujú. ¿ya? ¿Podemos darle así como algunos consejos a la familia que atentos con estas cositas que están pasando? Sí, existen y es súper importante informar, Ujú. que la gente sepa de que no es normal que la persona tosa en todo momento cuando come, ya, o que presente este carraspeo antes, después de la alimentación, o que a lo mejor comió algo y quedó con una voz distinta, con una voz con flema, que no estaba con gorgorito, que a lo mejor la saliva que tiene en la boca es mucho más espesa y que no la puede tragar y se queda estancada en la garganta, o a lo mejor consumió un alimento pero también se le quedó estancado en la garganta y tiene esta sensación de cuerpo extraño o de ahogo, ya muchas veces. También es importante observar cuánto tiempo deja la comida en la boca y que no la pueda tragar.
¿ya? Mira, qué importante. Sí, que uno de repente no lo percibe, o sea, uno espera la tos, uno espera, no sé, que Sí. la voz cambie, pero ¿qué pasa si el alimento se mantiene en la boca y la lengua no hace nada y no lo lleva hacia a la faringe? ¿Ya? O sea, eso es Mm, preocupante. ¿O qué pasa si a lo mejor recibo el alimento y se me cae porque tengo debilidad en alguna de las comisuras labiales? ¿Ya? Eso también es un punto importante. Yo creo que una de las funciones que más me ha costado valorar, no sé, buscar estrategias profesionales en el hospital es preparar a la familia para poder educarlos en los signos de alerta de la disfagia cuando ya están en cuidados de fin de vida. perfecto. Ya, o sea, eso, en el momento que yo hago la educación, la persona está consciente, responde, pero la familia sabe y él muchas veces sabe que va a fallecer. Claro. Ya, y va a fallecer en 3 meses, en 6 meses, y tengo que ser capaz y tener la fortaleza también de decirle, miren, va a llegar un punto que él ya no va a volver a comer, ya que va a estar mucho más dormido, va a estar comprometido de conciencia, no le den comida, por favor, van a provocar un riesgo aspirativo, nos va a llegar urgencia, avísenos, requiere una evaluación de deglución, a lo mejor necesita una evaluación complementaria, necesita a lo mejor la instalación de una vía de alimentación distinta o alimentación por confort en sus últimos días de vida, ¿ya? Exacto, exacto. Viste algo muy importante, porque también volviendo como al Mm, tema de las personas mayores o con cuadros neurodegenerativos que, claro, tienen trastornos del sueño, pueden estar un mm, poco agitados y ahí entra en juego la farmacología, mm, ¿ya? ¿Cómo nos juega a favor o en contra ese proceso? mm, Porque, claro, la farmacología te da y te quita, ¿ya? mm, ¿Y qué pasa claro. ahí? Porque también tengo que darle a lo mejor apenas está tragando y le tengo que Mm, dar una cuestión que parece una mm, barata, ¿cómo lo hago? Que no la puedo segmentar mm, o le doy este medicamento para dormir porque no duerme, pero en la mañana está ya RIP y a qué hora le mm, doy el desayuno y le baja la glucosa en la sangre. ¿Cómo jugamos con eso? Que es una mm, problemática cotidiana en los que mm. trabajamos en este hecho. Así es, los fármacos son buenos y malos. ¿Ya? De hecho, como fonoaudiólogos, nosotros nos tenemos que cuestionar que a lo mejor la saliva o la cantidad de saliva que tiene a lo mejor es por fármaco, o Sí, no tiene tanta saliva, tal vez el fármaco, ¿ya? O tal vez está tan dormido porque el fármaco produce que esté tan dormido, ¿ya? Eso es súper importante considerar y también considerar cómo la persona tiene que ingerir el fármaco, ¿ya? sí, Como tú dices, hay medicamentos muy grandes, ya, por lo menos yo tengo súper claro de que si el alimento, o sea, que el remedio es grande, ¿cierto? La pastilla es grande, se tiene que triturar, pero hay que tener mucho cuidado si se puede triturar. sí, ese Y es el ese es un punto. buen mensaje, o sea, no todos los medicamentos se pueden triturar, se pueden moler porque pierden la efectividad, Mm, ¿ya? Y yo lo veo en la práctica, o sea, de repente hay pacientes que tienen convulsiones y el medicamento que consume no se puede triturar, ¿ya? Y si se tritura, el paciente sigue convulsionando, ¿ya? Entonces, primero siempre asesorarse con los químicos farmacéuticos, preguntar si el medicamento pierde una efectividad, cómo se tiene que administrar y algo súper importante también es considerar el tiempo que se tiene que administrar, ¿ya? O sea, sí. no vale la pena dejar un fármaco ahí por horas para que después el paciente lo consuma, no, los horarios se tienen que respetar y la higiene también del medicamento. Sí. Ya, o sea, si se entrega un medicamento en un vaso que esté limpio, el medicamento también tiene que ser limpio, la higiene de las manos también tiene que ser limpia, Sí, ¿ya? importante eso. La ausencia de prótesis es, más que prótesis, la ausencia de piezas dentarias y la Ujú. no implementación de prótesis, ¿es un riesgo en la deglución? Depende del paciente, la verdad. O sea, hay pacientes que no tienen ninguna pieza dental, no tienen prótesis, no usan y comen de todo. Y las encías cumplen la función de poder masticar o la persona adapta la alimentación y depende del caso. O sea, tenemos casos así como otros casos que a lo mejor la persona no puede consumir ningún alimento sólido porque no tiene las piezas dentales, ¿ya? O sea, no tiene prótesis dental en este caso, ¿ya? Pero depende de la persona. Sí, Perfecto. pero sí es riesgoso considerar que si no cuenta con prótesis dental, ¿ya? Y consume alimentos sólidos, ese alimento va a estar mal triturado. El bolo alimenticio va a estar mal triturado, va a ser propulsado a la parte posterior de la faringe, ¿cierto? Y ahí pueden pasar dos cosas. Una, el paciente se puede ahogar, Sí, ¿ya? Y otro, el bolo va a estar tan grande que al pasar por el esfínter esofágico superior y llegar al esófago, le va a costar hasta poder descender hasta el estómago, ¿ya? Y el paciente va a sentir una molestia. exacto. Mm, Es importante entonces
hacer oído cuando te dicen me duele, me Exacto, molesta, siento como que estoy aquí, como que queda porque te dicen queda como en la mitad, me queda aquí claro. atorado. Sí, no, ahí sí o sí hay que hacer una evaluación complementaria, una biofluoroscopía, una FES, ¿ya? O sea, en ese caso depende del caso, o sea, depende de la situación, del motivo de consulta. Perfecto, Mm, perfecto. Creo que ahí queda bien claro mm. entonces para la gente que esté atenta a todos estos signos que tú estabas describiendo. ¿M? Ahora, en relación a esto, ¿existen abordajes o intervenciones para los problemas de deglución? ¿Con qué contamos? ¿Cuál ha sido como nuestro arsenal para esto, Karina? Sí, existen. Yo creo que lo más importante en este caso es hacer una buena evaluación clínica de la dilución, ¿ya? Pero también respetando la pesquisa previa, ¿ya? O sea, acá se tiene que hacer una pesquisa partiendo por el médico, después partiendo por la enfermera. Existen protocolos que pueden ser derivados, que el funcionario le puede preguntar a la persona si tiene o no dificultades de la deglución, Ujú. ¿ya? Y ahí dar el signo de alerta de que sí, requiere una evaluación en profundidad, que en este caso sería la evaluación clínica realizada por fonoaudiología. Y posterior a eso, si a lo mejor esta evaluación no nos entrega mayor feedback o hay algo que tengamos que indagar, al otorrino en este caso la derivación tiene que ser mediante una videofluoroscopía o un FIS en este caso. Perfecto. Y Mm, esos últimos exámenes que hablas tú, que son como los gold standard, mm. esta videofluoroscopía y ¿le podemos explicar un poquito cómo son y si la gente puede, cómo accede a ellos? Mm. ¿Mm? La verdad que en los hospitales o en los centros de rehabilitación se pueden acceder. La biofluoroscopía es como si nos sacaran una fotografía del proceso de la alimentación, ya para hacer súper simple la explicación. Y, y en cambio la FES en este caso la realiza el otorrino junto con el fonoaudiólogo. Es una nasofibro que se introduce por la nariz y se logra ver desde la parte como superior, la laringe, y observar cuando el alimento llega a la base de la lengua para ser propulsado hacia o sea, hacia la parte posterior de la faringe, ¿cierto? Y el esófago, Las ¿sí? personas tienen acceso a ello, Y ver porque, si aspiran o no, o sea, si el alimento se va a la vía aérea. claro, pero pueden acceder a ellas en servicios hospitalarios o Así en es, CEFAM, porque sí. hay O varios sea, en el CEFAM que CES, andan con sí, o haciendo sea, exámenes. ¿Mm? sí, pero la verdad que no se encuentra mucho, Ya, ¿ya? Porque de verdad que ese examen lo hace un tecnólogo médico, ¿cierto? sí. O lo hace un otorrino, ¿ya? O sea, hay pocos fonoaudiólogos en Chile que se especializan y tienen la autorización para poder realizarlo. Ya. Importante Mm, eso que tú estás diciendo, tiene que ser alguien que esté acreditado en el claro, proceso. sí, así es. Ya, ok, entonces Mm, eso es como con lo cual contamos. Entonces una sí, persona que tiene un problema de glutorio no es que vaya a quedar para siempre, hay no, un proceso así de es. O sea, está rehabilitación. la pesquisa, está la evaluación clínica de la deglución, está la evaluación complementaria y después vienen todas las estrategias de rehabilitación. Mm, Ya hay estrategias de rehabilitación de reactivación, por ejemplo, poder activar la musculatura utilizando herramientas como un espejo laringio que llega a la parte posterior y ahí la quimiopropiocepción hace su hace su rol, trabajo, claro. ¿cierto? O también técnicas compensatorias como movimiento cefálico de la cabeza, modificaciones del alimento, del ambiente, ¿sí? Y eso por lo general. ¿Y tecnología? ¿Tenemos nueva tecnología que nos ayude? Ya que hay como un gran boom de todo. Ya, contamos, tenemos herramientas que nos han dado como mayores prestaciones para esto, Karina. O sea, hay herramientas que nos sirven para poder evaluar. Ujú. Ya lo más importante es considerar la esterilización de los instrumentos. Sí. Y ahí está el tema. Mm, Ya, o sea, hay de repente endoscopios que sirven para poder ver la fase de la deglución, por ejemplo, que se homologa al FIS, ¿cierto? sí. Pero la limpieza no es muy buena, entonces de repente uno piensa en utilizarlas o no, ¿ya? Claro. También hay otros tipos de herramientas de reactivación de la deglución. Contamos con varios recursos, en mi caso muchos de ellos los realizo en el hospital, ya por los bajos recursos que tenemos, ya, o de repente se solicitan a los familiares, Sí. ya que gentilmente ellos los compran para el entrenamiento respiratorio, que es fundamental, ya que ahí trabaja a la par con el kinesiólogo respiratorio y por lo general llegan los recursos. Ya se cuentan con, hay una diversidad enorme de materiales que sirven para poder trabajar con pacientes con la deglución, sí o sí. ¿Y cuándo se Mm. determina cero ingesta por boca? Porque las familias, Eh, claro, se angustian. Tú le dices, sabe que su papá, su hermano, su hijo ya no va a poder ingerir por claro. boca y vamos a tener que optar otra vía. ¿Cuándo se decide o cómo se decide ese proceso, Karina?
La verdad que la evaluación clínica de la deglución nos da un diagnóstico y si la persona tiene un diagnóstico severo a moderado, no debiera alimentarse por boca, ¿ya? También hay casos que a lo mejor la disfagia es más moderada o leve, pero pueden estar asociados a otros aspectos, por ejemplo, el paciente que no esté preparado a alimentarse por boca en ese momento, ya también ahí hay una restricción de alimentación. Pero ahí es importante explicarle a la familia que su familiar a lo mejor no puede comer porque no maneja sus secreciones, no maneja su saliva, debemos aspirar la saliva, Sí. debemos aspirar sus secreciones, no puede presentar una buena tos, ¿ya? Y si no maneja, si no tiene una muy buena tos, ¿cómo va a expulsar un alimento si llegara a comer? ¿Ya? O a lo mejor no logra coordinar la respiración con la deglución, que Mm. también es un punto súper Sí. importante, ¿ya? Y que se olvida un poco. Mm. Y ahí pueden producirse riesgos aspirativos, es decir, que la saliva de los alimentos se vaya a la vía aérea, a los pulmones y que después haga una neumonía por aspiración. Tú hablas de un tema bien importante porque uno siempre piensa que estamos hablando de problemas con la comida, Ujú. pero ha sido un tema recurrente el tema de la saliva. Expliquémosle también a la gente lo importante de eso, porque se dice Mm. ya no le doy nada por boca, entonces ya estamos perfectos, Claro. ya estamos ok, ya, pero Mm. parece que no estamos tan ok. Claro, así es. Pacientes con trastornos neurológicos pueden tener dificultades para poder manejar su saliva o sus secreciones, ¿ya? Y por eso debemos apoyarlo con estrategias de rehabilitación, ¿cierto? Y también con la higiene de la boca, ¿ya? O sea, la saliva puede ser aspirada, como decía, y puede ser aspirada con una contaminación, ¿ya? Y eso cuesta mucho hacerle entender al personal médico de que la higiene oral tiene que estar presente en todos los pacientes mínimo 3 veces al día, ¿ya? Y tiene que ser con una técnica adecuada, porque no en todos los pacientes se puede realizar la higiene oral como nosotros la hacemos en la casa, Claro. ¿ya? O sea, hay un paciente que está comprometido de conciencia en un estado de coma inducido o estado vegetativo, que no está consciente o soporoso, por lo tanto no se va a poder hacer su higiene oral, pero ahí se tiene que asistir, hay recursos para poder hacerlo, se tiene que educar al personal con la finalidad de que la boca siempre se mantenga lo más limpia posible. Qué importante eso, Mm. qué importante eso. Y si no puede hacerlo con cepillo, ¿qué le podríamos decir a la familia? Es que hay cepillos aspiradores ahora, Sí, maravillosos, sí, son ¿cierto? maravillosos. Sí. Sí, Y también, bueno, la gasa, el bajalengua. Yo creo que lo más importante es eliminar la suciedad de la boca, ¿ya? O sea, más que el cepillo y todo. De hecho, ahora hay cambios en respecto a sí. la limpieza de la higiene oral, ya que se está estudiando, ¿ya? Porque ahora se dice que la clorexidina no se recomienda en la Tan higiene de la buena, no es tan boca. buena, no. Entonces, muchas veces lo que más se ha comprobado es que el cepillado, ¿cierto? Aunque sea solo con agua, con un poco de agua, por supuesto, y sacar la mayor cantidad de suciedad de la boca, ya es algo bueno. Sí. Mm, No, muchas gracias, Fabi, porque yo creo que eso es un tema importante para las personas. sí. ¿Contamos en Chile con programas o dispositivos para abordar los problemas de glutorio? ¿Tenemos eso? ¿Estamos bien? ¿Estamos más o menos? ¿Cómo vamos con eso, Karina? Tú que trabajas en servicio público, entonces tienes que lidiar constantemente con eso. Sí, yo tengo una realidad distinta, Ujú. ¿ya? La realidad es distinta porque trabajo en un hospital de alta complejidad, como dije, los recursos son bajos en algunos casos y sí tenemos dispositivos, o sea, ya contar con un fonoaudiólogo en un hospital que pueda evaluar y pesquisar la disfagia ya es algo positivo. Sí. ¿Sí? Y que después se haga un seguimiento hasta el ambulatorio y que después a lo mejor se haga la derivación correspondiente al CESFAN al que pertenece la persona y que el fonoaudiólogo también lo pueda ver, es maravilloso. O sea, ya hay una red de apoyo médico, ¿cierto? O de profesionales de rehabilitación que potencian la recuperación de la persona, ¿ya? Pero me pasa que muchas veces las comunas no cuentan con fonoaudiólogos, ¿ya? Y es lamentable porque la familia no puede pagar al fonoaudiólogo y la prestación ambulatoria tampoco es tan frecuente por la alta cantidad de pacientes que están esperando la atención, ¿ya? Entonces ahí es donde está un poco el conflicto, ¿ya? O sea, el dispositivo está, o sea, lo entrega la red de salud, en este caso hospitalaria y después el CESFAN, ¿ya? Y también hay otros centros de rehabilitación que también entregan la atención correspondiente para rehabilitar la disfagia.
Y algo súper importante de mencionar son los programas de MinSal, las guías clínicas, que también Sí, mencionan que el fonoaudiólogo cumple un rol muy importante en la rehabilitación de la disfagia, bueno, en la evaluación y la rehabilitación. Y eso es algo que nos ayuda mucho porque justifica los campos laborales también del profesional, ¿ya? No solamente la guía clínica del accidente cerebrovascular se describe eso, sino que también otras guías clínicas como la de esclerosis múltiple, Parkinson, también salimos sí. mencionados ahí, ¿ya? Ojalá que sean muchas otras también. Entonces la gente, para que sepa, no es que esté sola, si salió Mm, del hospital, tú lo diste de Exacto. alta, pero va a tener su Mm, control si el CEFAM tiene el mm, recurso, que lo van a Exacto. hacer estas visitas domiciliares pensando en una persona dependiente en ese Tal cual. sentido. Sí. Perfecto, entonces Mm. para que lo sea. ¿Y ellos eso se activa solo o tienen que ir al CEFAM y hacer algún La verdad proceso de que es por activación? derivación médica. Ya, Si ese es el las personas se van flujograma. con una interconsulta, esa interconsulta la dejan al CEFAM correspondiente Ujú, y ellos después los llamarán. Y si es en un centro de rehabilitación, por ejemplo, nosotros derivamos al INRPAC, ujú, también se manda y se postula vía correo electrónico, la trabajadora social cumple ese rol, para perfecto. poder derivar a la persona, ya sea para hospitalizarse en el lugar o para la atención ambulatoria. Sí, ¿Ya? Y contamos después, con eso. claro, y después súper bonito el trabajo porque por lo menos yo trabajo a la par con mis colegas fonos de INRPAC en conjunto, del hospital de Win, y eso es un trabajo lindo, ya, de Sí, valorar. sí, porque además uno Mm, va compartiendo sus sí, experiencias, los avances o exacto, situaciones similares, ¿no? tal cual. Entonces, ¿podemos decir que estamos como dedito para arriba en términos de la delusión o estamos ahí Sí, como al debe yo creo todavía? que nos falta harto todavía, pero por lo menos contamos con un recurso. Ya, Sí. eso es importante. Mm, Te voy a cambiar un poco de tema, para un tema que es muy nuevo, es novedoso y tú también eres pionera en eso, ¿eh? Vamos a hablar de la cirugía cerebral vigil. ¿Qué es mm, eso? ¿Qué es la cirugía cerebral vigil? ¿De qué se trata ese concepto que suena así como complicado? mm. Bueno, la cirugía cerebral vigil es un procedimiento muy antiguo, Mm. aunque no lo creas, ¿ya? Por lo menos en el Sí, Hospital así Barros intuitivamente, Luco, sí. Ujú. sí, en el Hospital Barros Lucos comenzó, bueno, se hizo la primera cirugía vigil hace muchos años atrás. Yo comencé con esto en el año 2015 y es un procedimiento neuroquirúrgico que tiene como propósito extraer un tumor, una malformación arteriovenosa, un cavernoma de la cabeza de la persona estando despierto, ¿ya? En términos súper Términos bien simples, sencillos, ya. ¿ya? ¿Y por Em, qué tiene que estar despierto? Porque la cirugía es mucho más beneficiosa, ¿ya? Se preservan mucho las funciones del lenguaje, en este caso, o del habla, y entrega un feedback en el momento al neurocirujano que está extrayendo u operando a esta persona. ¿Y nos puedes contar cómo es el proceso para que la gente sepa? Porque se tiene que imaginar así algo terrible, entonces para que sepan cómo Sí. funciona este Bueno, hecho. primero decir que no todas las personas califican. Ya, eso es ¿Ya? importantísimo. ¿Por qué no califican? Porque depende de la evaluación neuroquirúrgica y del estudio imagenológico, o sea, si se tomó o no un escáner, una resonancia magnética que justifica la lesión, ¿ya? Perfecto. Y que esa lesión se encuentre en áreas, perdón, relacionadas con el lenguaje, ¿ya? Antiguamente se decía de que las áreas relacionadas con el lenguaje o las áreas elocuentes tenían mayor predominio izquierdo que derecho en personas diestras, ¿ya? En la actualidad eso no es así, Mm, el cerebro funciona activamente tanto el hemisferio derecho como el sí, hemisferio izquierdo y las operaciones de cirugía vigil pueden ser también en el hemisferio izquierdo como en el hemisferio derecho, ¿ya? Y lo que se hace en este caso es pesquisar el cuadro, como decía, desde el punto de vista médico. Posterior a eso se hacen distintas derivaciones al anestesiólogo, o sea, si el paciente calificaría o no para tener este tipo de cirugía. ujú. ¿Ya? Tanto médicamente como desde la parte más Exacto, quirúrgica. porque ellos lo que hacen es poner la anestesia, en este Es- caso, en la cabeza solamente y la persona puede mover su rostro, sus brazos, sus piernas sin problema durante Perfecto. toda la cirugía. ¿Está fijado Solamente está fijada la cabeza por un Ujú, arco donde se sujeta que el paciente, o sea, se sujeta la cabeza para que el paciente no la mueva, por supuesto, por el durante la riesgo? intervención Claro. quirúrgica. ¿Ya? Pero las manitos están sueltas, los pies están bien, a lo mejor están sujetos porque inició la cirugía, pero después uno los puede Perfecto. sacar las contenciones, ¿ya? Y hay distintas propuestas en este caso, ¿ya? Acá lo más importante es que la persona quede sin una secuela comunicativa. Yo creo que eso es clave. Y ni tampoco, o sea, no solo pensar secuela comunicativa, sino que motor, Motora, claro. ¿ya? Mm, O sensitiva también, mm. ¿ya?
Como decía, primero es la evaluación neuroquirúrgica, después las ciertas derivaciones, por ejemplo, anestesiólogo en este caso, a ver si es candidato o no. También hay derivaciones al neurofisiólogo, que también los evalúa, porque el neurofisiólogo cumple un rol súper importante, que es poder transmitir las señales por como un lápiz, ¿ya? Que utiliza el médico en el cerebro, ¿ya? Para poder ver por medio del feedback verbal de la estimulación del lenguaje in situ, cuál zona presenta una alteración producto del tumor. Perfecto. ¿Ya? Entonces van mapeando el cerebro, ¿ya? En distintos lugares, con distintos también intensidades de transmisión eléctrica, y el fonoaudiólogo cumple el rol de transmitirle al médico cuando la persona a lo mejor deja de hablar, ¿ya? O a lo mejor dice el nombre de un objeto que no lo decía antes, ¿ya? Y se equivocó, ¿ya? O a lo mejor tuvo un movimiento tentativo del labio que era involuntario. O sea, hay ciertas cosas que van ocurriendo en el pabellón. Que llaman la atención. Que llaman la atención. Entonces, sí. la idea, así como en simple, es que esta persona están como mapeando la zona que van a hacer la resección. Y usted, ¿quién está evaluando a la persona? ¿Estás tú? ¿Está un kine? ¿Quiénes están ahí haciendo la evaluación in situ? Yo estoy evaluando la parte verbal y la parte motora en el momento. O sea, igual me apoyo con el neurofisiólogo en la parte motora, pero acá por lo menos la cirugía parte estimulando la parte verbal y motora, y hacemos que la persona haga movimientos hablando. Perfecto. ¿Ya? Siempre el movimiento es contralateral a la lesión cerebral. Claro. ¿Ya? O sea, si la lesión es izquierda, la manito que se evalúa es la derecha. Y es importante decir de que cuando se hace esa estimulación o ese mapeo cortical y se determina cuál es la zona donde se encuentra el tumor, el médico elige un territorio que va a causar la menor secuela comunicativa, ¿ya? Y ahí empiezan a extraer el tumor, ¿ya? Depende de la decisión médica también, a veces no ocurre, pero lo importante es que la decisión que tome el médico esté en beneficio del paciente, ¿ya? De la funcionalidad del paciente, tanto comunicativamente como motoramente, o sea, que el paciente logre hablar y logre caminar. Yo creo que eso es lo más importante. Son las dos habilidades que se quieren preservar. Sí, absolutamente. Sí. Como fonoaudióloga yo pesquiso el caso por una derivación del neurocirujano, entrevisto a la persona e indago varios aspectos, no solamente lingüísticos, sino que también emocionales, ¿ya? Eso te iba a preguntar, porque no es tan fácil que te digan vas a estar vigil con tu cráneo abierto y eso tiene que generar mucho miedo, angustia, ansiedad y un montón de otros factores que se disparan. Así es, sí, o sea, una persona que me diga que tiene crisis de pánico frecuente o que te está contando que tiene un tumor en la cabeza y se pone a llorar, o que tiene depresión, son signos que avisan de que tal vez no calificaría para tener un tipo de cirugía así, ¿ya? O también si nos encontramos con una persona que tiene un trastorno tiene un trastorno del lenguaje muy avanzado, tiene una afasia que no le permite expresarse, por ejemplo, afasia es un trastorno del lenguaje que ha adquirido por una lesión neurológica, en este caso un tumor, ¿ya? Por ejemplo, y la persona a lo mejor solamente transmite una misma palabra siempre reiteradas veces. O sea, es una persona que no calificaría para tener este tipo de cirugía, ya porque la cirugía no va a ser efectiva, o sea, ya está con un cuadro importante comunicativo previo, por lo tanto, la cirugía no va a rendir, o sea, va a ser un desgaste muy grande para el equipo médico. ¿Y esta cirugía en términos de extensión, cuánto dura más o menos, Karina? Desde que parte hasta que finaliza, yo creo que más de 6 horas, ¿ya? Por lo menos de la parte de cuando despiertan a la persona, porque no es que la persona esté despierta en todo momento, ¿ya? Acá la persona se duerme al inicio y hay un momento que la persona se despierta, ¿cierto? Porque le quitan la anestesia y ahí estoy yo apoyándolo en todo momento. Y desde que ocurre ese momento hasta que finalizamos la cirugía, pueden pasar más de 4 horas. Ya depende de cada caso. Sí, depende de cada caso. Y también muchas veces la cirugía el paciente termina despierto, o sea, después no lo vuelven a dormir. ¿Ya? Y cuando los pacientes logran eso, la recuperación es mucho mejor también. ¿Y cómo se hace el selle? ¿Cómo se cierra?
cómo se cierra. Claro, porque tienen que destapar la calota. Así Sí, que... o sea, lo primero que hace el neurocirujano es cortar el cabello ya de la zona que se va a operar. Ya posterior a eso hace la incisión correspondiente, saca parte del cuero cabelludo, lo pone hacia posterior, ahí empiezan a poner plásticos o telas para poder esterilizar la zona, después de una buena limpieza, por Por supuesto. supuesto. Y posterior a eso hacen algunos orificios en el cráneo para poder empezar a extraer una parte del cráneo, lo retiran por completo, que es la craniotomía, ¿cierto? La Claro. retiran por completo, lo dejan en un pocillito con suerito y ahí ya uno puede observar el cerebro con sus movimientos, su palpitación específica, ¿cierto? Y empieza ya en ese momento el mapeo cortical. Perfecto. Mm. Y después el cierre se hace de la misma Después el manera. cierre, claro, lo mismo. Bueno, va a quedar el área de la extracción tumoral, ya va a quedar un orificio. Los médicos ahí empiezan a cerrar las meninges, ¿cierto? Que es lo que debiera corresponder. Después el hueso craneal y después el cuero cabelludo. Y ahí ya se finaliza la cirugía. ¿Y el postoperatorio cuánto es? ¿Extenso? El postoperatorio no es tan extenso, o sea, depende todo del éxito de la cirugía. O sea, si el éxito es maravilloso y la persona estuvo hablando en todo momento, se pesquisó el habla o el lenguaje de la cirugía y el médico no tocó esa zona y no tuvo efecto motor y quedó hablando durante toda la cirugía y se fue a la UCI, siguió hablando. Después pasó el tiempo, empezó a comer, ya la recuperación es súper rápida y el paciente a lo mejor puede estar 3 días máximo en el hospital. ¿Y cómo ha sido desde tu casuística, tu experiencia? ¿Cómo ha sido eso? ¿Ha sido bueno en términos de los que has visto? Tú me decías que has visto como más o menos 40 personas con esa condición. ¿Cómo ha sido esta intervención? La verdad que ha sido súper diversa y cada caso es distinto. Ujú. ¿Ya? Hemos tenido casos muy exitosos, también hemos tenido casos con algunas dificultades, por ejemplo, el paciente convulsiona durante la intervención o a lo mejor siente un poco de dolor, pero que ahí de inmediato es compensado con el anestesiólogo. Hay pacientes que a lo mejor se emocionan mucho y lloran porque se acuerdan de sus familiares. Yo creo que eso es lo que más les da susto, o sea, acordarse de la familia en ese momento. Pero hay otros pacientes que están muy alegres, cantan, cuentan historias entretenidas. ¿Ya? Yo siempre les digo, no, vamos a escuchar todos, vamos a hablar. Lo que más me interesa es que me hable y que nunca se calle. Ya cuando pasa eso, ¿no? El tiempo pasa súper rápido, se hace súper ameno. Yo les puedo dar agüitas también. Empiezan a tomar agüita con una jeringuita, así que ningún problema. ¿Sí? Qué importante entonces el soporte emocional, la contención que le esté haciendo, porque... Exacto, tal cual. Sí, yo creo que la contención emocional es súper importante y el apoyo en todo momento. Si le duele algo, diciéndole en cada momento que estoy ahí con él. Y también algo súper importante, que era lo que yo te comentaba en un momento, que al finalizar la cirugía yo siempre le digo, oye, estoy muy orgulloso de ti, lo hiciste maravilloso. La cirugía salió bien y el médico de hecho también le da el feedback en ese momento y tu recuperación va a ser maravillosa, así que nos vemos en otro momento, le digo. Así que eso es súper importante. ¿Las personas después de esto requieren rehabilitación? Algunos, Algunos. ya, pero la mayoría de ellos tienen una evolución espontánea, o sea, cuando los pacientes son intervenidos quirúrgicamente, existe esta evolución espontánea que por lo menos hasta los 3 meses la información no es confiable, ¿ya? Claro. Y hasta los 6 meses ya ahí se acerca más a un dato más confiable de cómo el paciente va a quedar, si queda o no con alguna secuela comunicativa. Pero lo más importante es que si el paciente queda con alguna dificultad de lenguaje por la cirugía Vigil, se dé la mayor estimulación posible precozmente. ¿Ya? O sea, que se se haga una evaluación general y que empecemos a trabajar el lenguaje con la finalidad de poder activar esas nuevas redes neuronales que se están formando y obtener el máximo rendimiento comunicativo de la persona. Perfecto, no, quedó muy claro, muy claro. Mm. Ahora, justamente una pregunta en relación a esto. ¿Ante qué condiciones se lleva a cabo este tipo de intervención? Tú me hablabas de algunas. ¿Podemos repetirlas un poco para que la gente sepa? ¿Condiciones como quién es candidato? Claro, ¿cuáles son las condiciones médicas o cuál es el candidato para eso? Ya, bueno, lo primero es que se justifique la lesión neurológica. ¿Ya? Recordemos que esto se puede hacer en tumor, se puede hacer en malformaciones vasculares como cavernoma, malformación arteriovenosa o incluso en pacientes con epilepsia refractaria. ¿Ya? También se puede realizar. Perfecto. ¿Ya?
Y yo he estado solamente en un caso así, con epilepsia refractaria. La mayoría son tumores, ¿sí? El paciente que califica en esto puede ser desde un joven, 15 años en adelante, ¿cierto? Que ojalá no tenga un trastorno del lenguaje previo, ¿ya? Ni tampoco un trastorno psiquiátrico previo, ¿ya? O un déficit intelectual previo, ¿sí? Que por lo menos tenga años de escolaridad, ya acorde a lo que se espera. En ¿Qué términos más? de edad, ¿hay algún límite? Si tú digas, no, sabe que tiene 60 años, ¿no? No, o ¿No? sea, yo creo que el paciente calificaría, o sea, si pasa anestesia, yo creo que ya eso, ¿Cuál ha porque sido si es muy añoso, el rango, hoy no sé, sí. no sabría decir, pero he tenido pacientes añosos, o sea, 70 años, sí. Ah, bien, Sí, ya. es que para mí no es años a 70 años, o No, sea, ya como pero que, claro, es decir, sí, ahora actualmente no, pero claro. pensando en que a lo mejor la gente dice, no, chuta, sabes que ya estoy jubilado, entonces esto ya no es para mí, ya, Yo pero no creo es que así. hay otros factores que limitarían a una persona añosa, Mm. como te sientes mórbido, que no pasen el pase de anestesia, trastornos que están asociados al envejecimiento. Yo creo que eso es lo que complicaría, ya en un caso así. ¿Qué otra cosa importante es, bueno, el componente psiquiátrico, que era lo que comentaba, Claro, y eso por lo general, pues. eso Después sería se un poco hacen las lo... evaluaciones correspondientes y, bueno, el trastorno motor, que no tenga trastorno motor en ese momento. O sea, Ah, perfecto. un buen candidato, ojalá que no tenga dificultades motoras ni comunicativas, ¿ya? Y que se justifique la lesión en la área elocuente. Yo creo que eso es clave, ¿ya? Y edad hacia abajo, tú me hablabas de 15 años, antes, ¿no? No lo sé, No lo porque no sabes. es mi No es tu especialidad. ya, perfecto, sí, Para ser súper honesta, la sí. verdad que no lo he Ya, visto. tu experticia ha sido de ahí, ese ha Sí, sido el más pequeño que tú has claro. visto. Sí, pero no. Te lo pregunto también de Mm, desconocimiento, yo tampoco lo claro. sé, por eso, ya, No, yo creo que ahí podrían tener otras propuestas como ya equipo de pediatría, ¿cierto? De claro. neurocirugía pediátrica. Voy a averiguar, Mm, a lo mejor como tarea pendiente ahí claro, para ver. ¿Ya? Ya, sí. qué bueno eso, tener más o menos eso. ¿Ya? ¿Y qué beneficios tiene esta intervención por sobre otras? ¿Ya? ¿Por qué decidir esto a no Mm, otra? ¿Mm? Qué nos da? ¿Qué ganamos? Bueno, mira, yo creo que depende mucho del médico, Ya, ya del neurocirujano y de la propuesta neuroquirúrgica que tenga, ¿ya? Hay neurocirujanos que les gusta hacer cirugía pigil, ¿ya? Hay otros que a lo mejor tienen una propuesta distinta de manejo, ¿ya? O sea, hay cirugías que sí o sí se tienen que hacer vigil, pero a veces hay otras que sí se podrían hacer vigil, pero la decisión puede ser otra, ¿ya? es decir, esta sería como una estrategia menos conservadora, pensando así como Sí, los tipos de podría ser. intervenciones. Sí, porque igual requiere un costo de tiempo adicional, ¿ya? Es más tiempo, el equipo que necesitan ellos también se tiene que solicitar, ¿ya? No es lo mismo hacer una cirugía despierto que hacer una cirugía que el paciente va a estar sedado en todo momento, Evidentemente. ¿ya? Por eso depende mucho del médico, ¿sí? Y lo más importante es preservar el área comunicativa. Ya preservar la comunicación del paciente, que ojalá el paciente logre comunicarse después de la cirugía lo mejor posible, ¿ya? Perfecto. Y que no quede con secuela motora. Yo creo que eso es clave, sí o sí. Y por eso se decide hacer esa cirugía. Y además algo súper importante que le da mayores posibilidades al médico de extraer el tumor cerebral y hacer Sí, una resección total. ¿Ya? bien. Eso es súper importante, porque si el médico decide no hacer la vigil, no va a tener los límites claros de cuánto tiene que sacar Sí. de la cabeza, ¿cierto? Entonces, eso es algo muy importante de comentar. Una gran ventaja. Sí, es una ventaja Claro. en el procedimiento neuroquirúrgico, y algo también es que se entrega un feedback real de la cirugía. O sea, cuando yo le digo al médico, no, comenzó con parafasias semánticas, comenzó con una anartria y tiene arresto positivo, que es como lo que se dice, el médico decide no sacar más tumor, ¿ya? Claro. O no abordar, no seguir explorando en esa área, ¿ya? Y hasta ahí nomás llega la cirugía, ¿sí? Hay casos que el tumor está en toda la zona del lenguaje y tal vez la decisión no va a ser la recepción del tumor, sino que solamente sacar una pequeña muestra para una biopsia, Ah, perfecto. Pasa eso ¿ya? también que abrimos y decimos, Exacto, hasta acá nomás, sí, como un cáncer. tal cual. Y ahí la decisión es otra, ya sea la quimioterapia o la radioterapia, Claro, dependiendo del caso, ¿sí? Entonces, no todas las cirugías pueden tener el curso que se espera. sí, Todos los casos son distintos, todas las personas son diferentes, claro.
Y tú hablaste de algo importante, costo, ¿no? Tengo que Mm. preguntarlo. ¿Qué costo tiene esto? Pues uno dice, chuta, ya, esta intervención. Y uno se empieza a imaginar así ceros. Mira, la verdad que yo no manejo Mm. el costo económico porque uno No, no ve claro, eso, ¿ya? Pero me imagino que al utilizar maquinarias distintas requiere otro costo, claro. ¿ya? Debiera ser un costo económico diferente a llevar a cabo otro tipo de procedimientos quirúrgicos. No creo que tanto, para ser Mm, súper honesto, ¿ya? No creo que tanto, sino que más es como el desgaste de tiempo que uno tiene que tener para hacer ese tipo de procedimiento. Ya es el tiempo más que nada y la mm. coordinación del equipo que hace ese procedimiento. De todas ¿Ya? maneras. Y eso es algo que es súper importante mencionar porque nosotros nos tenemos que comunicar. ¿Ya? Eh, y yo he tenido la posibilidad de trabajar con muchos doctores donde el feedback comunicativo en la cirugía es maravilloso. ¿Ya? Otros a lo mejor entregan una información de que haz esto otro, ¿ya? Entiendo. Y yo como que me voy adaptando dependiendo del doctor, ¿ya? Pero hay momentos que para asegurarme que todo esté bien, yo igual voy proponiendo distintas pruebas según el territorio que se está explorando, Claro. ¿ya? Porque no se está haciendo en ese momento el mapeo cortical. El mapeo cortical se hace en algunos momentos, ¿ya? Pero durante toda la cirugía se van haciendo propuestas también comunicativas diferentes. Claro, dependiendo de la contingencia a la cual te veas enfrentado, Claro. porque tal vez el tumor justo pasó a llevar una zona Mm, que no estaba bien visualizada, pero mm, tienes que evaluarla, claro. evidentemente. También es importante decir que una cirugía vigil durante la estimulación no tiene que ser tanto tiempo. O sea, pasar las 2 horas ya es un desgaste y una fatiga para la persona Por supuesto. significativa. Y si se nos está cansando, ya tal vez puedo dar un Mm, falso, falso positivo en ese caso, claro. ¿ya? Porque está fatigado, no porque a lo mejor tiene algún trastorno comunicativo producto de la cirugía, Mm, ¿ya? Pero depende todo de cómo se vayan dando las cosas en la cirugía. mm. También hay casos que tal vez la anestesia no fue muy efectiva y la persona no despierta. ¿Te ha pasado? Me ha pasado, ¿ya? O cuesta mucho despertarla y nos demoramos 1 hora en que despierte, Claro, y ahí ¿sí? se empiezan a alargar los tiempos. También me ha pasado que el paciente no duerme la noche anterior y duerme en el pabellón Claro, porque por la está ansiedad, la nervioso, ansiedad. ansioso, también pasa. Claro, son variables que Mm. uno no puede controlar, pues Claro, son... entonces yo en la entrevista les digo, trate de dormir bien, si no puede dormir, dígale al médico que le dé una pastillita para que se relaje. Mira, Mm, qué importante cómo uno va ganando cosas en lo sí, po. cotidiano, ¿ah? Dices, mira, Mm, me puede pasar esto y vas como exacto, perfilando a la persona que tienes sí, enfrente. po, Mm, exacto, tal cual. No, súper claro, súper claro. ¿Eh? Y ahora, Tías, justamente vinculado con el costo, ¿cómo lo hace una persona en Chile? ¿Cómo puede optar a este tipo de intervención? ¿Ya? Porque lo bueno es que tú estás hablando de un hospital público, ¿ya? Claro. Entonces no está sesgado Mm, exclusivamente a las grandes clínicas, sino que mm, también podemos tener esta opción. ¿Ya? mm. ¿Cómo es eso? ¿Ellos pueden optar o en realidad esta opción la toma el equipo de neurocirugía que establece que él cumple con todo este checklist que tú estabas diciendo, Karina? Mira, la verdad es que la persona tiene que ser evaluada por un neurocirujano. Ya imaginemos, está en una lista de espera, Ujú. ya que, que suele pasar en hospitales Sí, públicos, por ¿cierto? supuesto. Por lo tanto, ingresa por el conducto correcto, que es la lista de espera, ¿cierto? Es evaluada de forma ambulatoria por el neurocirujano. El neurocirujano en este caso le manda a hacer el estudio necesario de imagenología, se constata la lesión tumoral u otra, y ahí recién comienza a tomarse las decisiones correspondientes para saber si calificaría a hacer una cirugía vigil, Mm, ¿ya? Y algo muy importante es que cuando a mí me lo derivan para la cirugía vigil, o sea, para saber si es candidato para cirugía vigil, yo soy muy franca en decirles si va a funcionar o no, ¿ya? perfecto. Hay médicos que valoran mucho eso, pero depende mucho también del trabajo que uno tenga con el equipo en el que está. Yo de hecho de repente digo, no, no es candidato por esto, por esto, por esto, por esto, ¿ya? Y la propuesta puede ser igual llevar la cirugía vigil, pero tiene a lo mejor otro fin, ¿ya? Perfecto. No es lo más óptimo, pero puede suceder eso. En el caso actual, ya los criterios son muy conversados con el equipo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo hoy día
tenía un caso de evaluación de cirugía vigil y la persona era muy ansiosa y estaba muy lábil. Entonces yo de inmediato alerto al médico y le digo, mira, hay aspectos emocionales que nos pueden perjudicar en la cirugía, ya considerémoslo. Claro. ¿Ya? Además tiene un trastorno del lenguaje. Yo puedo extraer todos los estímulos que no contestó bien y le muestro solamente lo que contestó bien en el pabellón, porque me aseguro que la respuesta va a ser correcta, Certera, claro. ¿cierto? Pero nos va a costar, ¿ya? Y ahí se decide, en relación al riesgo también vital de la persona, llevarlo a este tipo de procedimiento, ¿ya? Entonces, una persona que sea candidata a vigil tiene que pasar por el conducto regular en un hospital público, de ser evaluado en ambulatorio por un médico y después seguir todo el curso correspondiente con los otros profesionales. O también está el caso que la persona convulsiona en su casa, pierde la conciencia, ya es trasladado al sistema público y es evaluado en urgencia por neurocirugía. También. ¿Ya? Y ingresa por ese medio a la cirugía. Perfecto. ¿Una persona puede tener más de una operación de este tipo? Sí, de hecho he estado en tres veces en cirugía vigil en el mismo paciente. 3 veces, esa ha sido como la frecuencia más... Sí, el límite. Lamentablemente los tumores vuelven a crecer, o sea, depende del glioma cerebral en este caso. Entonces, casos así que se someten en reiteradas ocasiones a cirugía vigil es por lo mismo, o sea, el tumor está en la área del lenguaje, para preservar la comunicación se decide tener este tipo de procedimiento y extraer la máxima célula tumoral, ¿cierto?, Claro. en la cirugía, ¿ya? Y ahí después tomar otras decisiones, radioterapia, quimio, según la decisión del médico. Claro, ahí se va viendo como un equipo. Bueno, solo agradecerte, un gran tema, que te agradezco con la simpleza que lo trabajamos dentro de lo complejo que es para que la gente lo entienda, ¿ya? Así que muchas gracias por tu tiempo, Karina, por tu espacio, por lo clara que fuiste, ¿ya? Y ahí vienen tus redes sociales para que tú también te ubiquen, ¿ya? Y sepan, y además tienes una cosa bien bonita, así que la cámara es tuya, ¿ya? Y bueno, primero agradecer la invitación, contar un poco mi experiencia en el Hospital Barros Luco, donde trabajo. Yo amo mucho mi trabajo y trato de transmitir eso a todos los profesionales. Siempre soy pro a trabajar en equipo, que eso es la clave en el trabajo que hacemos por las personas. O sea, primero están las personas con las que trabajamos y eso es súper importante mencionarlo. Y seguir nutriéndonos también día a día, porque no lo sabemos todo, y eso también como profesionales es bueno decirlo, ¿ya? Ahí pueden encontrar mis redes sociales, Instagram, que me pueden buscar, es el Instagram profesional, y también contarles una propuesta que nosotros hicimos hace unos años. Validamos una prueba de deglución que se llama EFODEA, ¿ya? Ahí está también el Instagram de EFODEA y la página web. Es una prueba bastante sencilla que es utilizada por fonoaudiólogos, también por estudiantes de fonoaudiología, y pueden llegar a este curso en específico porque capacitamos a los profesionales por Neuromap. Ahí pueden buscar el curso y lo pueden tomar. Eso, muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Te felicito por este proyecto, ¿ya? Que es muy útil para todas las personas que a lo mejor no tienen información y la requieren, ¿ya? Con palabras sencillas, porque de repente, yo lo observo de repente en el hospital, o sea, hay personas que le dicen, no, te tienes que operar, pero también la decisión es de la persona, ¿ya? Y la persona toma esa decisión estando informado, ¿sí? Y los médicos también cumplen un rol maravilloso que educan y todo, pero a veces la persona con tanta información no logra comprenderlo, ¿cierto? Entonces, teniendo estas instancias de educación es muy beneficioso. Así que eso, muchas gracias. No, gracias a ti. Y bueno, el trabajo de tres, nos vemos nosotros, está Pablo y está Miguel, que no se han visto, algún día van a aparecer por ahí para que lo vean, están siempre en la oscuridad, ¿ya? Pero los vamos a hacer que aparezcan en un programa para que ustedes también los conozcan. Y solo agradecerte. Bueno, y lo que decías tú, el objetivo de este podcast, por algo el nombre, apunta a eso, tratar el bienestar en términos generales. Así es. Así que muchas gracias, Karina. Como siempre, dejarlos cordialmente invitados para que vean este programa, no se lo pierdan. Y ahí salen nuestras redes sociales para que ustedes nos puedan seguir, ¿ya? Puedan ver, puedan escuchar, tienen todas las opciones. Así que solo invitarlos para el próximo capítulo que vean este. Y muchas gracias, Karina, ¿ya? Y disfruten el capítulo. Los esperamos.